El llamado de Dios a la misión es el título de esta tercera lección del último trimestre. En este video estoy presentando el bosquejo de este estudio, un bosquejo que presenta las ideas principales, un resumen puntual de todo lo que estamos estudiando esta semana. Vamos a comenzar este bosquejo, este estudio, leyendo el texto central de todos estos días. Dice Hechos 1:8, pero recibirán poder cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo. Esto es lo que Cristo dijo a sus discípulos. Y me serán testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Tenemos que recordar lo siguiente. Dios nos llamó para cumplir su obra. Dios nos eligió, nos separó para cumplir la misión que Él encomendó. Esta misión que encomendó a sus discípulos es la misma misión que Cristo también nos encomienda a nosotros. Para este estudio vamos a dividir todo lo repasado o lo visto en la semana en tres objetivos. Primero, estudiaremos la orden salid a predicar. El plan de Dios para el cumplimiento de su misión tiene que ver con esta orden: salgan, vayan. En segundo lugar, estudiaremos el comenzar a predicar, comenzar esta misión en el lugar donde nos encontramos. Y por último, hemos sido llamados para hacer una bendición, es decir, cumplimos la misión, predicamos compartiendo bendiciones que Dios nos ha dado o llevando bendición. Con estos tres objetivos vamos a resumir toda la lección de esta semana. Comencemos entonces desarrollando cada uno de estos objetivos. Lo primero que veremos es la orden: salgan, vayan a predicar, id a predicar. En Mateo 28:19, el apóstol deja muy claro que la iniciativa de salir a predicar es una iniciativa de origen divino. Y esto, querido amigo, es fundamental, no solo para el cumplimiento de la misión, sino también para nosotros. Volviendo a la orden, tenemos estos tres ejemplos: Génesis 1, Génesis 12 y Mateo 28. En todas ellas se repite la idea: salgan. Por ejemplo, cuando Dios le dice a Adán y Eva: llenen la tierra, obviamente para que llenen la tierra, los hijos, los descendientes tenían que trasladarse a otros lugares más distantes. En el caso de Abraham le dice lo mismo: tienes que dejar a tu parentela, tienes que salir. Y cuando Cristo estaba con sus discípulos, vuelve a repetir esta orden. En Mateo, en Marcos también leemos lo mismo: vayan a todo el mundo. Entonces, hay una idea implícita en todo esto. Tenemos que salir, tenemos que despedirnos de amigos, familia, tenemos que soltar el lugar donde estamos viviendo. Esta característica, la de salir, es la mejor manera de predicar y cumplir la misión. Para muchos de nosotros, tomando referencia lo que está en Génesis 12 del 1 al 3, o tal vez para todos, no es algo fácil de cumplir esta orden, no es tan sencillo, queridos amigos, y esto vamos a ver a continuación, resaltando el ejemplo de Abraham. Cuando Dios le hace el llamado a Abraham, sale a la luz el siguiente aspecto. Tomen atención a esto: Dios cumpliría sus planes en Abraham solo si éste confiaba en él. Dios escogió de entre todos los hombres a Abraham. Dios tenía un sueño, Dios tenía una meta con Abraham, pero el cumplimiento de todo esto dependía de la confianza de Abraham. Y esa confianza iba a quedar demostrado al obedecer esta orden: tienes que salir de Ur, tienes que salir de tu tierra, tienes que salir de tu lugar, tienes que salir de este punto. Al salir, Abraham estaba demostrando que confiaba en Dios, pero esto significaba que Abraham tenía que renunciar, o Abraham en ese momento tenía que renunciar a la familia. Tenía que renunciar a amigos y amigos de toda una vida. Tenía que renunciar a la seguridad que le ofrecía no solo Ur, porque era una gran ciudad, sino también a la seguridad económica. Estaba renunciando a la comodidad. Vuelvo a repetir, Ur era una ciudad grande, muy avanzada para su momento, y ahora él iba a... no sabía dónde.
Prácticamente se estaba aventurando. Tenía que renunciar a una vida ya hecha. Entonces, hace un momento dije, para muchos de nosotros no es fácil obedecer esta orden, salgan, porque implica renuncia, implica negación. No es, por eso vuelvo a repetir, no es tan simple para muchos el obedecer esto. Al salir tenemos que dejar, tenemos que renunciar a nuestra zona de confort, tenemos que renunciar al yo. Y esto es fácil, ¿verdad? No, no siempre es fácil, cuesta. Pero ojo, ojo con esto, Dios no podía bendecir a Abraham y por supuesto cumplir sus planes si Abraham no tomaba la decisión de renunciar. Queridos amigos, para cumplir la misión, para hacer la voluntad de Dios, tenemos que ir en contra de estos prejuicios, tenemos que ir en contra de nuestra zona de confort, tenemos que ir en contra de lo que nos gusta. Eso es lo que Dios ha ordenado. Ahora, aquí viene una cuestión interesante. Lamentablemente, a veces nos gusta cuestionar y desafiar a Dios. Creo que está quedando claro que la orden es sal, retírate, viaja, trasládate a otro lugar. O volviendo al punto del evangelismo, tienes que renunciar a tus comodidades. Pero a veces, vuelvo a repetir, nos gusta cuestionar a Dios, creyendo que nosotros somos mucho mejor en muchos aspectos, pensamos mejor, planificamos mejor las cosas, a diferencia de Dios. Y tenemos aquí estos dos ejemplos, la Torre de Babel y la iglesia primitiva que está en el libro de Hechos. Ambos desafiaron. En cierto modo, sobre todo Babel, el desafío de Babel sí fue abierto a Dios. En cambio, la iglesia primitiva comenzó a sentirse cómoda en Jerusalén. Cristo les había dicho, van a salir, pero ellos comenzaron a sentirse cómodos en Jerusalén. A estos dos grupos, Dios obviamente tenía que mostrarles su voluntad. Dios interviene para el cumplimiento de su obra, no solo en estos casos, en muchos otros casos. En el caso de Babel, confunde las lenguas, y en cuanto a la iglesia primitiva, Dios permite que sean perseguidos, y aquí aparece la persona de Saulo. Esto era necesario para que ellos abandonen el egoísmo, sobre todo en Babel. Y por supuesto, los cristianos también podemos sentirnos cómodos, tranquilos, sin molestias, sin sacrificios, y esto obviamente alimenta el egoísmo. Era necesario que abandonen la comodidad, el conformismo, para que Dios cumpla sus planes en ellos. Entonces, vuelvo a repetir, la idea de no querer salir, la idea de quedarnos en el lugar, no viene de Dios, por si acaso, queridos amigos. Esa idea no encaja con los ideales de Dios, y Dios va a tener que intervenir tarde o temprano en nuestra iglesia, en nuestra familia o en nuestra vida. A propósito de esto, ya hay un comentario más amplio, mejor dicho, que ha sido publicado el día de ayer. Volviendo a este punto, solo saliendo, renunciando, negándonos, solo así nosotros podemos recibir las bendiciones de Dios. Entonces, como primer punto de estudio de esta semana, resaltemos el énfasis: salgan, renuncia, niégate. Esto es importante para el cumplimiento de la visión. Vamos a ver ahora el segundo punto, el segundo objetivo de este bosquejo. En este segundo objetivo reforzaremos la idea, la orden: predica, comienza en donde estás. En Hechos 1:8, Cristo les dice, serán mis testigos en Jerusalén. Y luego viene Judea, Samaria y por último todo el resto de la tierra. Pero la orden es: inicia en el lugar donde te encuentras. Hace un momento decíamos, tienes que salir. Esta orden de salir implica dos cosas. Número uno, renuncia. Para que prediques, renuncia a lo que ya hemos dicho, comodidad y todo eso. Y en segundo lugar, también el hecho de que puedes ir a hacer obra misionera en otro sitio. Pero antes
de que te atrevas a salir a predicar a otra ciudad, a otro campo, considera lo siguiente. Cristo les dice, comiencen en el lugar donde se encuentran. Esto involucra a estos grupos. Comienza con tu familia, parientes, amigos, vecinos, el trabajo. Es decir, tienes la obligación, no la opción por si acaso, sino la obligación de predicar en el lugar donde tú estás. Pero de todo este grupo, apreciados amigos, yo quisiera priorizar a la familia. Esto es muy importante y se ha tornado en una preocupación y en mucho dolor porque da mucha pena ver a líderes solos o sin hijos o sin pareja en la iglesia. Y es que a veces priorizamos la iglesia y no a la familia. Priorízala a tu familia, querido amigo. Prioriza, esa es el grupo, esa es tu primer lugar de trabajo, tu familia. Tienes que cuidar a tu familia y tienes que llevar a tu familia todos los días a los pies de Dios. Por otro lado, para realizar esta obra, recuerda que todos los hijos de Dios tenemos una gran necesidad y esa es la presencia del Espíritu Santo. Por eso Cristo les dice, no se atrevan a salir a predicar hasta que haya venido el Espíritu Santo. Mientras el Espíritu Santo no viene, no salgan. Y esto es también un punto que nosotros necesitamos poner en práctica. Antes de iniciar cualquier obra necesitamos entregarnos a la dirección del Espíritu Santo, persona divina, prometida por Cristo. Ojo, el Espíritu Santo es el que nos utiliza, no nosotros al Espíritu Santo, como a veces pareciera que es así o eso se enfatiza. Pero nosotros somos los que tenemos que ponernos a las órdenes del Espíritu Santo. Entonces, sal a predicar, pero para ello comienza en el lugar donde tú estás y eso implica que sigas renunciando a más y más cosas. Veamos ahora el último de los 3 objetivos. Ser una bendición. Esta parte es preciosa, porque cuando Dios llama a Abraham, tomando nuevamente este ejemplo, Dios le dice, te voy a bendecir, pero voy a bendecirte para que tú seas bendición, Abraham. Y ese es el sueño de Dios con nosotros, ser canales de bendición. Te voy a bendecir para que tú bendigas a Abraham, para que seas una fuente de bendición a todas las naciones. Ahora, esta es una profecía que no solo apuntaba a un pueblo, sino a alguien de manera específica. Y tenemos estos otros textos que refuerzan esta interpretación. En tu descendencia, le estaba diciendo Dios a Abraham, bendecirás a todas las naciones de la tierra, es decir, a toda la tierra, tu descendiente. Está hablando más que nada de alguien individual. La bendición a la cual Dios estaba haciendo referencia llegaría con ese descendiente que es Cristo. Entonces, Dios quería bendecir a Israel materialmente, en salud y en todos los aspectos, sí. Dios quería que Israel y los descendientes sean una fuente de bendición para llevar un mensaje de esperanza al resto, sí. Pero esa bendición suprema iba a llegar con el nacimiento y la encarnación de Cristo. Entonces, cuando Dios nos dice a nosotros, yo quiero que ustedes sigan siendo esa fuente de bendición, por favor, recuerda esto. Tú y yo somos llamados a llevar la bendición que es Cristo. Por lo tanto, presenta a Cristo, predica de Cristo, muestra a Cristo. Tenemos que mostrar a Cristo. Y esto lo podríamos resumir en lo siguiente: mostrar el amor de Dios a través de acciones. Que dice el texto de Juan, Dios es amor. Entonces tenemos que mostrar el amor de Dios, pero no solo en palabras, más que nada en acciones, porque ¿qué es lo que hizo Cristo? Amó a las personas. Por otro lado, tú y yo seremos bendición solo si estamos con Cristo,
solo si voy a predicar con Cristo, solo si yo hablo de Cristo porque estoy familiarizado con Cristo. Somos llamados a hacer una bendición, pero esa bendición se cumplirá si estamos con Cristo. Recuerda, a pesar de cometer errores, porque Abraham se equivocó, mintió y cometió tantos errores, pero si nos arrepentimos, Dios no nos desechará como sus instrumentos. Al contrario, seremos un testimonio poderoso de lo que Dios puede hacer en nuestras vidas. Entonces, tercer punto de esta semana, del estudio de esta semana, es el llamado a hacer bendiciones. En resumen, de toda esta lección podemos ver 3 puntos. Número 1, Dios nos llama a salir de nuestra zona de confort para predicar. Número 2, prediquemos en el lugar donde nos encontramos. Es decir, renuncia al yo para que prediques en el lugar donde estás. Y número 3, recuerda que somos llamados a ser fuente de bendición llevando a Cristo. Finalmente, para terminar, la lección nos deja un desafío. Todas las semanas nos está poniendo un desafío. En este caso, busca y registra personas que tienen necesidades especiales y la forma como con tu iglesia, con tu grupo pequeño, tú puedes ayudar a estas personas. Número 2, con oración planifica la manera de evangelizar a este grupo de personas. Tenemos que cumplir ese trabajo, querido amigo. Y por supuesto, te animo a que estudies la próxima lección, compartir la misión de Dios, cuarta lección de este último trimestre. Por favor, querido amigo, no dejes de estudiar tu Biblia, no dejes de estudiar tu lección. Y así terminamos rápidamente el bosquejo de toda esta lección. Por mi parte, nuevamente me despido con el deseo de que nos volvamos a encontrar la próxima semana. Un gran abrazo a todos ustedes, que Dios los bendiga.